Bienvenidos a Web Comunicación y en este nuevo capítulo tenemos un invitado muy especial, un escritor que promete mucho y que ha lanzado su primera obra. Bienvenido, Uriel Gerade, bienvenido a Web Comunicación y muchas gracias por permitirnos entrar en tu universo. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos por la invitación. La verdad, fascinado y encantado de estar conversando con un ciudadano ilustre de la ciudad de Tucumán. No tanto, no Muchas. tanto. Soy un tucumano autoexiliado en la ciudad de la furia. Eh, Bien, para empezar te voy a hacer una pregunta simbólica, pero para mí muy significante, que es, ¿quién es para Uriel Gerade hoy? ¿Quién cree que fue y quién cree que será? ok, bueno, es una pregunta muy profunda. Hoy Uriel Gerade es una persona muy polifuncional, muy autoexigente. eh, Me muevo en muchos campos, me gusta conocer cosas nuevas, me gusta estudiar temas nuevos, me gusta profundizar eh, en mis campos de acción. Y siempre fui una persona también curiosa, siempre fui una persona con vocación de aprender. Fui siempre un niño curioso, con ganas de descubrir nuevos mundos, también de imaginarlos. Eh, y quiero ser alguien, tengo un camino marcado, tengo un norte, tengo un rumbo, tengo una dirección, pero la verdad es que me gusta mucho la idea de sorprenderme. Desde que escribí este libro, fundamentalmente me estoy sorprendiendo muchísimo y entendí que quiero dejar a la vida ser. Sí sé hacia dónde caminar, pero quisiera algún día caminar para atrás y decir, qué increíble todo lo que hice, cómo me sorprendí, cómo disfruté de esas sorpresas. Y ese es el Uriel del futuro que quisiera. Bien, digamos que este Uriel, ¿no? Hablemos un poco de tu infancia, vayamos un poco hacia atrás. ¿Cómo era tu infancia? O sea, ¿qué recuerdo tenés y cómo te veías en esa niñez? Siempre fui mi infancia, wow, espera que lo piense un poco más. Pero siempre fui un chico, siempre fui un pibe, como dije antes, curioso, ¿viste? Siempre fui un pibe que le interesaba estudiar, que le interesaba conocer, pero no dejaba de correr, de jugar, de sentir, ¿viste? De jugar en la tierra, de colgarme en un árbol, de ver qué encuentro saliendo hacia afuera. Siempre fui un pibe que le gustaba interactuar con la gente, pero me gustaba mucho imaginar. Me la pasaba en mi mundo. Eh, y hoy un poco cosecho un poco esa siembra de imaginación y del gusto por cubrir. Bien, en este camino, ¿no? El de escribir, el de la literatura, ¿en qué momento exacto vos sentiste ese contacto y descubriste, ¿no? Que la literatura y la escritura era, digamos, el canal que vos elegías para expresarte. No sé si tuve un momento exacto, capaz sí con la escritura, no necesariamente con la literatura. Eh, Siempre la lectura fue importante para mí y siempre me imaginé un día contando historias. Esas que tanto imaginaba y que tanto desarrollaba en mi cabeza y que tengo en un cuadernito anotadas, siempre me imaginé contarla de alguna manera. Lo que sí, creo que sí, hace una cuestión de 3 años, más o menos, un poquito más, que decidí empezar a escribirlas y concretar eh, esas metas, esos sueños, esa gana de descubrir el mundo de la literatura desde otro lado, desde el lado de enfrente, desde el lado del escritor. Eh, Siempre fantaseé con la idea de soltar mis ideas, lo que tengo en mi cabeza y que vayan al mundo y no saber hasta dónde pueden llegar.
Y bueno, encontré la beta, decidí escribir mi primer libro y acá estamos. En ese ejercicio, ¿no? Porque en realidad la profesión de escritor es una cosa que va de poco a poco va transitando y va caminando. ¿Qué autores a vos o sentís que te inspiraron o que te marcaron de alguna manera? Tengo uno que, bueno, vos y yo ya lo hemos hablado, que es Marcos Aguinis, eh, fundamentalmente con La gesta del marrano. Ese libro me abrió mucho la cabeza. Fundamentalmente me hizo entender el proceso del sentimiento y la empatía a ese personaje. O sea, las decisiones que tomaba y por qué las tomaba ese personaje, a mí me llegaron mucho más que en otros libros. Tengo que, si tuviese que confesar algo de ese libro, noto que es de una generación capaz un poco, eh, sí, antecesora a la mía para los autores que estoy acostumbrado. Hay otro lenguaje, es un libro un poco más largo y con mucho más dato. Hoy estamos más acostumbrados a lo más dinámico, pero a mí me fascinó la cantidad de historia contenida en ese libro, lo bien contada que está y lo que el personaje logra transmitir al lector. Y ese libro está separado en 5 partes. La quinta parte me parece sublime. Y él es mi principal referente más que nada en lo que escribí. Después, yo capaz tengo la meta o el sueño de algún día poder describir o contar un nuevo mundo desde el inicio, o sea, con sus historias, con su cultura, con su ideología. Y en esa faceta, la verdad me fascina George Martin. Eh, pero es otra gama de cosas, es una evolución diferente. Pero sí, sí, la verdad es que leo un poco variado también. En ese proceso y en ese camino de empezar a construir tu primer libro, ¿no? A la hora de escribir, eh, ¿tuvo una influencia directa o indirecta tu profesión como arquitecto? Digo, porque un arquitecto que está acostumbrado a manejar el espacio, la luz, a la hora de contar, le da como una particularidad a la descripción. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que sí. También es algo intrínseco a mi personalidad. Eh, por ejemplo, hay dos puntos de la arquitectura que yo los relaciono con la literatura, que es, en la arquitectura uno tiene que saber cómo contar. Desde ya sea en un discurso con un cliente o a la gente a la que uno le tiene que exponer su diseño, como contar directamente desde un diseño. O sea, el diseño se tiene que interpretar. En especial cuando son programas específicos y particulares, un cliente quiere algo y uno se tiene que ver en ese plano, se tiene que poder explicar claro y tiene que ser concreto. Eh, Creo que esa es la literatura que a mí me gusta, cuando se explica mucho en poco, en pocas palabras, sin hacer un libro de 700 páginas, o haciéndolo, pero diciendo mucho más que en las 700 páginas concretamente. Eh, y también esa forma de tener que uno venderse, contar quién es y dar detalles de sus capacidades, lo mismo en el libro. Y también lo que vos decías antes, el hecho de diseñar un espacio, el hecho de crear, imaginar un espacio, de saber cómo plantearlo y resolver los conflictos, eh, me parece que tiene mucha similitud, desde el ingenio por lo menos, con la literatura, de tener que resolver una historia, resolver un hilo conductor, resolverle los problemas a los personajes. Me parece que habla de un ingenio y capaz un diseño, ¿por qué no?, de la historia en una novela. Hablando de los personajes, ¿cuáles de los personajes con los que pusiste en tu obra, con cuál te identificaste más, con cuál te enojaste más, cuál te costó más? Eh, Creo que de todos te podría responder algo. Los quiero a todos. Hay uno particularmente que se van a dar cuenta quién es el que lo lea, que lo odio y me encanta odiarlo porque quería eso, o sea, yo busqué ese sentimiento. Creo que al personaje al cual hay que admirar también se entiende y lógicamente yo lo admiro y escribiría a una persona a la cual yo admiraría en ese contexto. También escribí personajes
que describen una forma que yo creo con la que hay que encarar la vida, que es la evolución en el criterio, en el pensamiento, en las ideas, el perder prejuicios, eh, sí, saber entender y relacionarse con el otro, más allá de las diferencias. Creo que se ve mucho eso en distintos personajes. Y creo que todos esos personajes tienen una faceta distinta de lo que para mí es el ser humano ideal, o lo que a mí me gustaría. ¿Cuánto tiempo te llevó, digamos, construir este libro, esta obra? Bueno, eh, al producto final, yo pasé por tres estados, tres momentos, si se quiere. El primer momento fue el momento en el que escribí la novela, no sé, raso, así, escrito sin, de principio a final, sin un repaso y sin profundizarlo, sin detallarlo. Eh, esa etapa me habrá tardado unos entre 6 y 8 meses, pero fue el libro como más primitivo. Después entendí que, ok, bien, tengo que revisar. Hay mucho, mucho por pulir. Hay cosas que se me fueron ocurriendo conforme iba escribiendo para mejorar este libro. O sea, yo también, como todo autor me imagino, vamos descubriendo nuestros propios personajes, los vas conociendo conforme vas escribiendo y le vas resolviendo sus conflictos. Entonces, muchas cosas nuevas surgían y había que volver. Entonces, de verdad hice una segunda etapa donde pulí muchísimo más el libro. Y la etapa final de la edición con la editorial que me dio la posibilidad y me abrió las puertas para poder publicarlo, que es la editorial del Emporio. Esa tercera etapa, en total habré tardado un año y medio y capaz un poco más hasta que se publicase. Pero yo quería que mi producto quedase perfecto, sin ninguna falla. Y si bien podría seguir mejorando, estoy súper conforme y todo el trabajo que me dedicó lo disfruté muchísimo. ¿Por qué una novela histórica? Eh, la respuesta, yo pienso mucho en las novelas históricas, porque a veces las novelas históricas es como que son un contexto histórico pasado, en cual primero la realidad es que el lector no necesariamente sabe si está fielmente documentada esa novela. Entonces, uno con una novela histórica quiere aprender de un pasado, pero mucha gente capaz también hasta piensa, bueno, no tiene correlación con mi presente, ya está, pasó. Eh, ¿O por qué me interesaría ese momento histórico? Bueno, yo creo que en las novelas históricas bien contadas, el trabajo de un buen autor tiene que ser que el lector entienda la historia desde otro punto. Cuando uno lee un libro histórico, lee datos. Usted puede leer 1500 páginas de datos, de información, eh, sí, y de contextualización. Entonces, uno aprende el contexto histórico, pero en la novela tenés la posibilidad de aprender la empatía, del sufrimiento y de las cosas lindas que fueron atravesando las personas en ese camino histórico, con ese contexto que dicen los libros de historia. Entonces, en ese contexto que dicen los libros de historia, ¿cuánto atravesaron los personajes? ¿Qué tipo de personalidades había? ¿Cómo se enfrentaban a la realidad de aquel momento? Entonces, eso es lo que da mucho para aprender de hoy en día. Si en otro momento se enfrentaban de esta manera y se sentía de esta manera, bueno, creo que el autor tiene que tener la capacidad de poder interpretar cómo se sentía la gente a partir de los documentos históricos. Creo que una buena novela histórica tiene que hacer sentir al lector el sufrimiento o el amor a la perfección, eh, enmarcado en el contexto en el cual pasa. ¿Por qué elegiste esta historia en particular, no? Digamos, ¿por qué? ¿Y para qué? Bien, a mí este contexto histórico me toca de lleno. Es un contexto histórico que si bien pasó hace casi 500 años, arranca hace casi 500 años, que arranca la Inquisición y la conquista de América en el mismo año. Eh, Mi familia desciende de expulsados, perseguidos por la Inquisición española. Y la Inquisición española ganó la batalla.
escribió la historia a su merced. Y hoy en día nosotros no conocemos mucho más la Inquisición que solamente el título, que hubo una Inquisición, pero no hay detalles, hay muy poco. Eh, y creo que es una forma de dar a luz una época y un contexto histórico y dar a luz a unas víctimas que se merecen tener, tener su parte en esta historia y ser reconocidas como lo que fueron, como víctimas, como perseguidos. Y lamentablemente, si bien el tiempo cambió y hoy en día ya no pasa, en aquel momento ganaron los malos. Y creo que hoy hacer una especie de, no sé si la palabra es revisionismo, porque ya estábamos todos consensuados de que la Inquisición discriminaba y perseguía a minorías, pero sí eh, sacar a la luz cosas que capaz por vergüenza de algunos no se conocen. Y me parece que el contexto histórico también vincula a las tres religiones principales de Occidente, a las tres más grandes y a las tres representantes que hoy en general en nuestra sociedad conviven. Y en aquella época había un tipo de convivencia particular que refleja mucho lo que hoy en día sigue pasando, o lo que hoy en día pasa, y creo que se podrían, se pueden tomar muchos detalles de aquella época para aprender a cómo comportarnos entre nosotros hoy en día. No, pensaba justamente que esta obra tuya también es un gran ejercicio de recuperación de la memoria, ¿no? De la memoria colectiva, porque, bueno, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, sobre todo, las grandes familias aristocráticas tienen un origen de cristianos nuevos o mal llamados marranos, ¿no? Entonces me toca a mí de cerca también. Digamos, entonces es interesante de dónde lo recuperas. Y debe ser muy interesante ese juego y ese ejercicio, porque bueno, si bien pones datos históricos, recurrís a la ficción, ¿no? Y ficcionar de pronto, ponerte en el lugar de un personaje, cómo piensa, cómo habla, imaginarlo, es un ejercicio increíble, extraordinario, pero también de haber sido desgarrador. Sí, en cuanto a, a la reflexión que estás haciendo, yo lo que entiendo, lo que traté de hacer fue tomar perspectivas de personalidades de la época y basarme en ellas. Eh, Habían personajes de todo tipo, o sea, había gente que entregaba su ideología a los ganadores con tal de no sufrir y no ser perseguido y ser aceptado por la sociedad, había gente que peleaba hasta el final, había gente que no le quedaba otra que entregarse, había gente que se escapaba, había gente que perseguía. ¿Y por qué perseguía? Y creo que está buenísimo tratar de meterse en la mente de no sé, de un, en ese momento llamaba familiar de la Inquisición, de aquellas personas que cazaban herejes, como se llamaba. O sea, ¿por qué ibas a cazar a una persona? Pero bueno, en esa época era un canon y era bien visto y era lo que pasaba, entonces tratar de jugar y entrar en esa cabeza y ver su razonamiento. Eh, Creo que eh, sí, en cuanto a esa reflexión me parece que camina por ahí mi búsqueda y creo que me divertí también mucho, si bien como vos decías es difícil, me divertí mucho imaginándome los distintos contextos y tratando de ponerme en la cabeza de los de las distintas tipos de personalidades. Vos sabés que pensaba en la etimología de la palabra hereje, si bien hay una definición en latín, pero hay una etimología más antigua que viene del griego que dice que la palabra hereje en su, digamos, en su etimología griega significa libertad para elegir. Y cuando de pronto describís, digamos, todo este contexto del cual hablas, es inevitable no hacer una analogía con la actualidad, pero desde otros lugares, ¿no? Bien, contame cómo fue el momento de presentar el libro, digamos, llevarlo al hijo así, mostrarlo al mundo. ¿Cómo fue? Bueno, arranca un año antes de cuando lo presenté la historia. Eh, yo estaba terminando el proceso de escribirlo, pero bueno, como todo autor de novela, no tiene sus dudas a la primera, ¿no? Y llegué a la Feria del Libro del 2022 y dije, mi libro tiene que estar acá el año que viene. O sea, estoy a la altura de mucho. Y, y perdón por la poca humildad, lo que acabo de decir, pero, o sea, sentí eso, dije, tengo que estar acá el año que viene, no hay manera que no esté acá. Y trabajé para ello, encontré, como decía antes, a la editorial ideal, que me abrió las puertas, por lo menos, eh, y la verdad estoy muy feliz. Y llegué,
a poder presentar un poquito antes, pero dije, no, lo voy a presentar en la Feria del Libro, voy a completar el ciclo, vamos a ver qué pasa. Y lo pude presentar en la Feria del Libro y fue solo emoción, pero no se me borraba la sonrisa de la cara porque, ¿sabes qué me pasaba? No me acuerdo, creo que antes lo mencioné o algo parecido dije, pero me, me parece hermosa la idea de soltar lo más profundo de mí, en este caso, este libro, al mundo y que llegue a donde tenga que llegar, que lo lea quien lo tenga que leer, que interprete lo que quiera interpretar, que sea todo sorpresa, que sea todo una caja de Pandora. Me encantó soltar al mundo algo que ya perdí el control. Digamos, y la reacción del público, ¿alguna de los comentarios te sorprendió o de los lectores, digamos, ¿no? Y tanto en esa presentación como posteriormente, porque a veces viste que en las transferencias la gente, como bien decís, tiene esa libertad de poder, digamos, interpretar lo que quiere. ¿Alguno de los comentarios te sorprendió? Sí, la verdad, a mí cada comentario que me llega me alegra. Algunos se atreven a recomendar, algunos se atreven a decir, yo hubiese esto, yo hubiese aquello, y yo me río. La paso bárbaro. Me encanta que se involucren tanto al punto de querer mejorar las cosas. En general, también lo que pasa mucho es, la persona que te conoce, en general nunca te imagina como escritor. Lo he hablado con otros escritores, es como que dicen, mirá, escribiste un libro, y como si fuese, viste, una, no sé, como si, qué sé yo, no sé, hubiese ido a la luna, pero... Y la verdad es que disfruto mucho esos comentarios, pero me fascina la gente que no me conoce y se atreve a hablar. Me fascina un desconocido que me manda un mensaje y me dijo, con tu novela me pasó esto, con tu novela me pasó aquello. Eh, me fascina que la gente que no me conoce me mande un mensaje y me diga, lo leí y me pasó tal cosa. Bien. Bueno, contanos, perdón, tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué el nombre de esta obra? ¿Por qué ese Y, nombre? vamos a tratar de decirlo sin spoiler, pero hay que leerlo, pero siempre juego con lo mismo. La gente me lo repregunta, yo le digo siempre, léelo. Pero, a ver, a mí, en este caso, eh, se refiere a aquellas personas o personajes en particular que tomaron el toro por las astas y a mi forma de verlo, esa gente se merece no solo respeto, sino el honor y el reconocimiento de la gente, tanto como a un rey. O sea, a la gente, a veces a los reyes, que en ese momento los reyes eran los perpetradores, los reyes católicos eran los perpetradores en España, se los veneraba como semidioses, si se quisiera, obviamente es metafórico, no era así, pero, pero se los veneraba como a las personas más importantes de la tierra. Y la verdad que la gente más importante es la gente que levantaba la cabeza ante un sistema opresor sabiendo que no tenía chance, pero entendiendo que los ideales del mundo eran unos. Entonces no hace falta una corona para ser un rey. Bien. Eh, Tenemos, por supuesto, y que queremos que me cuentes y nos cuentes que tenés una gira próxima y quiero que nos hables un poco de eso. Bueno, me cuesta contarlo porque no está confirmado todo al 100%, pero sí, aparentemente vamos a presentar el libro en la Feria del Libro de Córdoba el 8 de octubre, si Dios quiere, vamos a ver, capaz cambia un poco la fecha, pero en principio es esa fecha. Y la idea es también en esa semana tener una presentación en, en la Municipalidad de Tucumán, haciendo una actividad intercultural, justamente como se tocan las tres religiones, las tres culturas principales de Occidente, eh, hacer una actividad sí, en ese contexto. Y también, ya que estamos, estoy jugando con unas presentaciones un poquito menores, algunas actividades hechas en algunas librerías, tanto de Córdoba como de Tucumán. Probablemente ponga todo en mis redes sociales cuando esté confirmado, pero sí, principio de octubre la idea es viajar un poquito. Bueno, contar y así presentar y contarle al público de Deb Comunicación el nombre de tu obra y dónde lo consiguen, porque obviamente lo van a querer comprar. Te los muestro acá.
Oh, ahí lo borró Zoom. Monarca sin corona. Mi hijo, mi libro. Eh, Se puede conseguir en casi todas las librerías, en las grandes cadenas está. Eh, Se puede conseguir por Mercado Libre, la forma más fácil es Mercado Libre. En mis redes sociales, @UrielGerade, también me pueden hablar, yo les digo cómo. Y la verdad es que, como decía antes, yo no, o sea, estoy convencido de que van a surgir lindas sensaciones de este libro. Puede gustar más, puede gustar menos, a una persona le va a gustar más, a una persona le va a gustar menos, pero di lo mejor de mí y le tengo mucha fe para que cada uno que lo lea termine con una sonrisa o con una lágrima y se enoje conmigo, pero, pero con una sensación que le mueva un poco la estantería. Bien, ¿está en soporte digital y soporte papel? Porque bueno, hay gente del También, exterior que por la logística a sí. veces uno siempre prefiere el libro de papel, pero viste que el digital es más fácil que llegue por la logística. De verdad, me olvidé de mencionar, está en bajalibros.com, es una plataforma muy conocida acá en Argentina. También se puede encontrar, Monarca sin Corona, Uriel Gerade, lo van a encontrar. Bueno, yo la verdad que te quiero agradecer profundamente que me hayas dado tiempo, que nos hayas permitido entrar, que nos hayas ofrecido tu espacio, tu tiempo, tu universo, que te hayas bancado las dificultades tecnológicas que a veces hay, como un señorito inglés, por decirlo de alguna manera. Y obviamente Monarca sin Corona, que sé que promete mucho, y esperamos de corazón que tengas todo el éxito del mundo y que haya muchos libros más. Bueno, muchas gracias, te agradezco de corazón a vos por el espacio. La verdad fue ameno hablar con vos en este momento y gracias por abrirme las puertas. No, gracias a vos. Y bueno, y le decimos al público, busquen Monarca sin Corona, de Uriel Gerade, que promete ser, y yo creo que ya es una gran obra, pero lo que buscamos es que se expanda, que crezca, que colme el universo. Muchísimas gracias de corazón. Y bueno, obviamente no voy a decir desde la Ciudad de la Furia porque los dos la habitamos. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.